Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este momento pidiendo a Dios dirección para poder compartir esta palabra, para poder llevar un mensaje en este tiempo donde el Señor nos pide que seamos personas transparentes, personas que tengamos bien definido nuestra fe, que no tratemos de ser audaces en la fe para hacer lo que a nosotros nos agrada y que a Dios no le agrada. En este sentido, este libro de Romanos, estamos viendo, establece dentro de una introducción una carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Expone de modo sistemático la doctrina de la justificación por la fe y sus ramificaciones. El tema de la epístola es la justicia de Dios. Se discuten en ella ciertos números de doctrinas cristianas básicas, revelación natural, universalidad del pecado, justificación, propiciación, fe, el pecado original, unión con Cristo, elección y rechazo de Israel, dones espirituales y respeto a las autoridades. En este tiempo en que en ocasiones se observa que cada quien quiere hacer lo que considera adecuado, se quiere sustituir leyes por costumbres, por hábitos o por modas. Ciertamente las leyes reconocen y recogen lo que es la vida cotidiana de un pueblo para regularla, pero en este tiempo donde la manifestación de la voluntad de las personas se ha vuelto un énfasis muy importante, Dios quiere que ordenemos esa parte de nuestra vida y el propósito es que podamos tocar este tema de una manera pues muy sencilla. Ciertamente hay mensajes que ya se han predicado, se han compartido de Romanos 2. El título que en la Biblia tenemos es acerca de, dice la condenación del moralista. Anteriormente estábamos observando también un versículo clave en el Evangelio, en el tiempo de que se pueda compartir la palabra de Dios. Uno de los énfasis importantes con lo cual quiero comenzar, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este tiempo donde en nuestro país hay una clara expresión, quizá no es un tema muy comentado, pero hay una comunidad judía y nosotros como cristianos sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo elegido por el Señor y Dios no ha revocado sus promesas porque uno de los principios de Dios es que Dios no cambia. Dios es fiel, Dios sostiene, Dios ha sostenido a su pueblo desde siempre y para siempre. Sin embargo, una de las características importantes es de que también Dios
es justo, y precisamente por la actitud que ha tomado el pueblo de Israel a lo largo de la historia, también ha pasado por tiempos muy tristes, lamentables, y de ninguna manera afirmamos que esto sea una situación merecida, porque también en nuestra vida cotidiana se lucha con el carácter, somos cambiantes por naturaleza. Por eso Dios viene afirmando una serie de principios en el sentido de que seamos de un solo sentir, que no seamos fluctuantes. Lo somos, pero Dios nos dice las consecuencias de serlo, así de que Dios quiere que ordenemos nuestra manera, no para vivir una vida perfecta, pero sí para vivir una vida que agrade a Dios, que sea informada, una vida con una conciencia limpia de nuestra fe. Y también la palabra es muy clara, que seguimos teniendo esa naturaleza humana en nuestra vida, de tal manera de que el reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos lleva esa naturaleza de que somos personas, somos falibles, pero somos personas que tenemos ese apoyo, esa fortaleza de que creemos en el Señor Jesucristo, de que no es y tenemos conciencia de que no es correcto el pecar deliberadamente, el hacer las cosas deliberadamente, pensando en que no habrá consecuencias, en que no habrá sanciones, sino que la palabra de Dios nos dice también que si pecamos también abogado tenemos delante del Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón que esta palabra pueda llevarnos pues en ese contexto. La parte final del capítulo 1 señala de manera muy clara lo que no es agradable, y nos dice en el versículo 23, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y viene narrando el tema ahí de cómo el pecado va avanzando, va profundizando de tal manera de que nos lleva a hacer y a tener conductas reprobables. Habla acerca de que, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. También nos dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y bueno, nos lleva pues a que termina este capítulo, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que las practican. Y este es un tema que no es ajeno a los cristianos y a aquellos que quieren conocer la palabra de Dios, porque en muchos momentos de nuestra vida Dios se ha encargado de sacarnos, dice, de situaciones muy difíciles, de la inmundicia inclusive,
Y gracias a Dios porque Dios no tiene límites, Dios conoce al ser humano, Dios conoce a quienes han decidido en sus vidas aceptar la reconciliación, aceptar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace pues que el Señor se encargue al poner su mirada en tu vida, en mi vida, para sacarnos de lugares donde hemos estado o lugares nos evita ir a situaciones que nada bueno nos traerán y sin embargo a veces esa inquietud de querer conocer situaciones nos llevan a desviarnos de una claridad de nuestra fe. Quisiera leer en esta parte, y ese será el tema de este día, el capítulo 2, los versículos del 1 al 16, la palabra del Señor en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 16, señala lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa en esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así de que en esta palabra el Señor nos exhorta a que seamos cuidadosos, no de no juzgar, sino tener una limpia conciencia, tener una claridad de lo que es nuestra vida, de tal manera de que no señalando el problema de otro, no deseando que otro no haga lo incorrecto, pero a la vez nosotros o la persona está haciendo lo que reprueba con su boca, y esa palabra Dios nos lleva a tener una vida de integridad, una vida de conciencia clara de que no podemos estar juzgando los actos de otros
cuando nuestros actos no son los correctos, pero especialmente también tener mucho cuidado de que el juzgar a otros siempre traerá la situación de que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Lo incorrecto, puedo entender, no es el juzgar, sino el no ser íntegros. Y en este sentido, la palabra de Dios nos dice que podamos también exhortar a otros. Quizá la experiencia pasada permite en muchas ocasiones que podamos recomendarle a otra persona no tener, no pasar por esas circunstancias o tener esos mismos pactos, pues hay consecuencias y esas consecuencias no se pueden evitar porque la palabra de Dios nos dice que Dios ama a la persona que peca, pero Dios no ama el pecado. Dios reprueba el pecado y en este sentido Dios quiere que seamos personas que no vivamos en el medio de esa situación porque en la justicia trae consecuencias y puede el Señor salvarnos, puede el Señor darnos una nueva identidad, darnos un nuevo corazón, pero a veces las consecuencias se tienen que vivir y a veces quisiéramos no vivir las consecuencias de nuestros actos. En nuestro país hay situaciones públicas, situaciones muy trascendentes a nivel de noticia, a nivel de quizá de lealtad, quizá de honradez, muchas cosas que cuando las personas están ya quizá disfrutando de una vida apacible, de un momento donde han pasado la tormenta y qué triste es cuando las situaciones que se cometen en una parte de nuestra vida, en un tiempo de nuestra vida, nos alcanzan y nos quitan esa tranquilidad que aparentemente ya ha pasado. Pero la palabra de Dios nos muestra que todo tiene un propósito, todo tiene un plan, y ese plan es precisamente de que no nos quedemos sumidos en el problema, sino que busquemos y veamos la mirada al Dios Todopoderoso, que tiene poder para salvarnos, que tiene poder para sacarnos de esa situación y llevarnos en un tiempo de reconciliación. Dios quiere que nos volvamos en una forma correcta y esa es la oportunidad que Dios nos da como creyentes, como personas que confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en el justo juicio de Dios, pero también confiamos también en que el Señor tiene un plan en cada circunstancia y las circunstancias no es dejarnos ahí en medio del problema. El propósito de Dios es sacarnos adelante. Nosotros vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en la vida del mismo apóstol Pablo, como después de ser un perseguidor, Dios lo llamó al ministerio. El apóstol Pablo dice que él es como un abortivo dentro de los discípulos, pero que tuvo un llamado divino y ese llamado divino transformó su vida de raíz, hizo un cambio de 180 grados en la vida del apóstol Pablo y eso fue precisamente por la misericordia de Dios. Sin embargo, la vida del apóstol Pablo, cuando habla acerca de el carácter del ser humano, no olvida cuál era su condición antes de tener esa transformación del poder del Espíritu Santo en su vida. De tal manera que precisamente teniendo conciencia de su pasado, conciencia de lo que no agradaba a Dios en cuanto a prácticas, en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, él precisamente abre esa situación que hoy nos permite entender que a Dios le agrada la integridad, que Dios quiere que no vivas vidas en martirio, no vivas vidas eh, en el sentido de estar padeciendo situaciones de
creer que mientras más sufras, mientras más tengas una situación en tu vida que te exponga como víctima o que vivas en una vida de sacrificio, eso es lo que agrada a Dios. No, dice la palabra de Dios que fuimos liberados precisamente porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha liberado, la sangre del Señor Jesucristo nos ha hecho libres y Dios quiere que vivas una vida de fe, una vida en gracia, en el poder de Dios, no en sacrificios. Quizá se tienen que pasar por momentos difíciles. Escuchaba un mensaje en esta semana en el sentido de que cuando conoces la palabra de Dios, a veces una de las cosas que no quieres seguir viviendo es esa presencia de dificultad, de sacrificio, de problemas que estás pasando y viene la palabra de Dios y a veces te la ofrecen como una alternativa de que ya no tendrás problemas. Decía este pastor con tanta madurez que eso no es cierto, los problemas seguirán, la diferencia es de que tendrás paz en cada circunstancia y tendrás la oportunidad también de ordenar y quizá aquellas cosas que han venido a nuestra vida, a tu vida, como consecuencia de malas decisiones, seguramente al tener conciencia de que Dios quiere, que Dios te ha salvado, que Dios te ha rescatado, seguramente ese tipo de vida ya no vivirás esa situación. Te moverás en un tiempo donde las dificultades, donde las situaciones serán otras, pero dice el Señor que no temas, que Él está contigo, que Él está con nosotros. Esa es la gran diferencia de nuestra vida, de que no es que no tengamos problemas, sino que tenemos esa paz en los problemas y sabemos también que Dios quiere darnos la solución a nuestros problemas. Otro predicador decía que mientras el que está pasando por un problema, está angustiado en el problema por saber qué está pasando, quizá orando, quizá intercediendo, la verdad es de que Dios está ocupado en la solución que viene. Dios es un Padre que está muy pendiente de tu vida y esa afirmación la podemos hacer, lo señalo reiteradamente, precisamente que Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y en ese sentido esa es la afirmación y verdad, perdón, que tenemos en el Señor. Dice la palabra, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, que no podemos ocultar nuestros hechos delante de Dios, sino que Dios conoce eh, nuestros sentimientos, conoce las intenciones y por consecuencia el Señor nos afirma de que todo aquello que queremos ocultar y pensamos que podemos nosotros evadir las consecuencias de nuestros hechos, no es así. La palabra de Dios nos dice que seremos juzgados de acuerdo a la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tengamos mucho cuidado con querer vivir vidas aparentes, vidas de mucho, quizá, santidad, cuando nuestra intención es no ser descubierto, no ser de lo que realmente estamos viviendo en nuestra vida. Yo creo que al compartir esta palabra también estamos siendo conscientes de que primeramente dice que la palabra nos habla a aquel que la comparte y una vez que la compartes también a aquel que la escucha.
de tal manera pues de que el Señor nos dice que nos arrepintamos, que volvamos al camino correcto, que tengamos la actitud correcta en toda circunstancia, de tal manera de que no nos engañemos, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, lo que sembramos, eso también segaremos, y en este sentido, esa es la conciencia que Dios nos dice en esta palabra. Creo que la pertinencia de esta carta es de que Dios quiere tocar todas las áreas de nuestra vida, de tal manera de que no nos reservemos algo que solamente nosotros tengamos control, porque realmente lo que está sucediendo ahí nos estamos engañando. Dios quiere que tengamos una limpia conciencia de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, que seamos cartas abiertas, como dice la palabra, de tal manera de que no seamos, que no nos ajustemos a los tiempos, a las circunstancias, sino que seamos legítimos, íntegros en lo que somos, que la gente nos conozca por esa manera de ser y no porque sabemos comportarnos. Es correcto, creo que tener conciencia de tener un comportamiento adecuado, pero no como una práctica, sino como una esencia de tu vida, de tal manera que la gente pueda decir de ti que eres la misma persona en todo momento y en toda circunstancia y que no te comportas de una manera ante unas personas y de otra ante otras. Dios quiere que seamos íntegros y ese es un llamado de esta palabra, así lo puedo entender y así te lo comparto. Dice la palabra, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Creo que ese es el ejemplo que nos señala el autor de esta carta, cuando él decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él tenía cierto de que había entendido el llamado en el que había, dice, corrido la buena carrera, había tomado, llevado la cruz del Señor Jesús y por consecuencia pues él podía afirmar que él estaba agradecido eh, con lo que tenía y también decía también acerca de los bienestares, de las carencias. Él decía al apóstol Pablo en su palabra que él estaba contento con lo que tenía, pero a la vez también deseaba una mejoría. Es decir, no estaba frustrado con lo que acontecía en ese momento, pero sabía también que Dios quería llevarlo a un nuevo nivel, a una nueva oportunidad, y creo que esa es la parte importante que nosotros tenemos también en nuestra vida. De tal manera, dice en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero dice también, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que Dios es un Dios justo, es un Dios que no solapa las situaciones, Dios en su santidad es estricto, así lo revela la palabra de Dios, pero también dice que Dios es misericordioso. Después de la disciplina, después de la corrección, viene la compasión de Dios en nuestras vidas, así de que el hecho de pasar, como decía el rey David, que él prefería la disciplina de Dios que la disciplina del hombre, porque Dios es justo, porque Dios es un Dios misericordioso, de tal manera de que podamos tener esa conciencia y esa afirmación de que es mejor estar en la presencia del Señor,
estar en la justicia de Dios que estar en la justicia del hombre. En ese sentido, creo que es tiempo también de que entendamos porque ese es uno de los énfasis que podíamos leer al inicio, de que las autoridades que han sido instituidas en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde vivimos, son leyes que a Dios le agrada, son órdenes y dice que respetemos a nuestras autoridades de tal manera de que solamente el infractor dice que tiene temor de ser confrontado con la ley a través de la autoridad que va a ejecutar, que va a aplicar esa ley. Pero aquel que no hace, aquel que tiene una vida ordenada, que procura el respeto a la autoridad, no está en infracción de la ley, no está cometiendo ilícitos, delitos, no está comportándose de una manera incorrecta, no se tiene o no debe tener esa preocupación, pero también si en algún momento en la vida se pasa por una injusticia, la palabra de Dios nos dice que abogado tenemos, Dios no le agrada la injusticia, así de que creo de parte de Dios que Dios se encarga de restituir, de reivindicar a aquellas personas que han pasado por injusticias y el pecado y la atrocidad y la injusticia no quedan ocultas, de tal manera de que tengamos esa plena confianza de que seremos restituidos. Dios se encarga de ello. Dios, en las manos de Dios, nosotros pedimos misericordia, pero también pedimos justicia cuando algo no se está haciendo correctamente. De tal manera, pues, de que nos dice la palabra que no hagamos lo que no queremos. Dice la regla de oro, de que el bien que deseas, haz el bien a otro. Trata a las personas como quieres ser tratado. Y en ese sentido, también conscientes de que lo que siembras, eso cosecharás. Así de que ese es el propósito de esta palabra. Yo quiero dejar esa afirmación porque dice el Señor, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. La palabra de Dios nos dice que no nos equivoquemos, que Él dice que no es solamente conocer la palabra de Dios, sino es aplicarla, es ser testimonio. Algunas personas dicen que una forma importante como puedes compartir tu fe es a través de tu testimonio. También te dicen que todo tiene su tiempo y si en ese tiempo tú tienes que hablar, compartir la palabra de Dios, aun cuando sea en un momento quizá inconveniente, Dios te dará el momento, la pertinencia de la palabra de Dios, de tal manera que aunque a unos pueda incomodar, a otros te agradecerán por esa palabra que estás poniendo al oído, que estás poniendo en la mesa de con quien estás reunido. La palabra de Dios tiene esa virtud de que es una palabra viva y eficaz. Así de que cuando hablamos de justicia, nos dice que debemos comportarnos, guiarnos, y no es la correcta entendimiento
que solo el conocer la ley y aplicarla, sino también es vivirla. Y esa es una situación importante para toda persona que puede pasar por momentos, circunstancias difíciles, que pueda señalar que Dios ha sido fiel en las circunstancias difíciles, Dios ha sostenido en los tiempos buenos, Dios ha permitido que haya ese gozo en lo que se hace. De tal manera pues de que tengamos paz en lo que hacemos, y si necesitamos cambiar conductas, prácticas, modelos adquiridos, Dios nos dice que seamos también estratégicos. Esta palabra de mansedumbre y estrategia me llama la atención porque se maneja con mucha frecuencia en la vida social y también en la vida cristiana, pero también dice que debemos de saber y entender cuál es la dimensión, cuál es el sentido, cuál es la forma como se entiende la mansedumbre. Y la mansedumbre nos dice que tengamos dominio en las circunstancias. No es que no seamos conscientes de lo que pasa, pero que también tengamos ese dominio, dice control en lo que hacemos, de tal manera de que estamos conscientes de lo que sucede, pero también estamos conscientes de que Dios nos dice de que seamos estratégicos también en lo que hacemos, que no provoquemos circunstancias quizá por nuestra falta de cuidado, por nuestra impertinencia, sino que seamos pertinentes en lo que hacemos. Quiero pues establecer esta palabra, que la podamos entender, que la podamos aplicar, que tengamos conciencia de nuestra vida y de que también tengamos conciencia de que cuando podamos compartir la palabra, podamos exhortar a otra persona, lo podamos hacer con el deseo también de levantarlo, de restaurarlo, no de destruirlo, no de dejarlo en el problema, sino ayudarlo a salir del problema. Dice la palabra de Dios que si tú ayudas, si una persona por tu testimonio, por tu palabra, entiende su condición y cambia de esa actitud, sabiendo que Dios es el que tiene esa misión en tu vida, dice que has hecho algo importante. Ayudemos pues a ir adelante a los que necesitan la palabra de Dios, a aquellos que podemos ayudar, pero también dice la palabra de Dios que no perdamos de quienes somos, que no nos confundamos, que no hablemos aquello de lo que no queremos, o que no seamos juzgadores y nosotros seamos hacedores de lo que reprobamos en otras personas. La palabra nos dice que seamos íntegros de todo corazón. Yo creo que en esta parte, y con esto estoy terminando este tiempo, dice un predicador que lo seguimos, que está compartiendo el conocimiento, porque esa es la gracia de Dios. El conocimiento es como ese texto que señala que la luz, para que sea útil, dice que hay que ponerla en la posición correcta, porque tu vida se consume, quieras o no, el tiempo pasa, cada día te vuelves, pasan los años, pasan los días, y de tal manera de que si puedes dejar un buen testimonio, personas que son escritores, pastores, que escriben sus sermones, que comparten sus sermones, la palabra de Dios nos dice que si puedes aportar algo, hazlo, no lo rehuses, porque de cualquier manera tu vida se va a consumir, como se consume esa vela, ya sea que cumpla su misión o también que nunca le permitas. Dice, cuál es el lugar correcto donde se pone una vela, donde se enciende una luz, es para que dé alcance a brillar, que dé esa claridad lo más posible, que ese
potencial que tú tienes pueda ser útil a otros, que no se quede solamente en tu persona, que no seamos egoístas de compartir el bien a otros. Y en este sentido nos dice las actitudes correctas para tener un tiempo a solas con Dios. En el texto dice en 1 Samuel 16, 17, dice, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Tú sabes que pasar un tiempo diario a solas con Dios es necesario para el crecimiento espiritual y puedes estar motivado para hacerlo, pero en verdad, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Sí? Solamente cuando tenemos el problema encima, solamente cuando ya buscamos consejo, el que alguien nos diga, ¿sabes qué? Si te equivocas, yo te voy a ayudar. Y cuando no encontramos esos apoyos es cuando venimos al Señor. Dice que no es esa la forma correcta. Dios lo debemos de buscar porque Dios quiere ser, tener la primicia, de tal manera de que busquemos el consejo de Dios primeramente y también dice que busquemos el consejo de la gente que tiene conocimiento, experiencia en lo que, donde te mueves. No quiere decir que te vuelvas soberano, no, sino que te vuelvas sensible, pero que primeramente podamos buscar el consejo de Dios. ¿Cuántas veces nos dicen y nos recomiendan hacerlo, pero cuántas veces lo hacemos? Desafortunadamente no tenemos ese estilo de vida, pero Dios quiere que lo tengamos. Y esa es la insistencia y esa es la persistencia de parte de nuestro Dios. Dice, hay que empezar con las actitudes adecuadas a los ojos de Dios. El por qué haces algo es mucho más importante que lo que haces. En una ocasión Dios le dijo a Samuel, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Es muy posible hacer lo correcto con la actitud equivocada. Es cierto cuántas veces eh, haces las cosas muy bien, pero primero no impactas. La gente reconoce lo que haces como si fuese una máquina que está diseñada para algo y lo hace perfectamente, pero dice que el ser humano tiene la parte adicional y importante que también puede crear esa respuesta de necesidad a través de una actitud, es decir, que puedas motivar a otro a hacer lo correcto, puedas motivar a otra persona que quizá en ese día está pasando por un tiempo difícil, inconveniente, quizá el momento más difícil, y tú a través o usted a través de esa actitud le das esperanza, le das decir, no es imposible hacer lo correcto, hacer lo bueno, vivir de una manera correcta. Y en ese sentido nos dice que esa es la actitud correcta. Hay que hacer lo bueno, pero también hay que disfrutarlo, hay que la gente vea que hay una razón especial en hacerlo. Y en este sentido nos dice también que tengamos una expectativa, ven delante de Dios con anticipación y entusiasmo. ¿Cuántas veces llegamos a las citas importantes y vas muy bien vestido, vas muy presentable, te preparaste en lo que vas a decir, en lo que no vas a decir, te preparas para esa reunión, pero cuántas veces no tenemos esa actitud con el Dios Todopoderoso, con ese Dios que tiene en sus manos tu vida y puede en ese momento evitar que todo ese plan, toda esa estrategia que has establecido no tenga fruto, ¿sí? Creo que es importante entender que
así como podemos entender que alguien te va a beneficiar por hacer lo que tú, agradar lo que esa persona espera de ti. eh, Qué importante es que nosotros tengamos esa actitud con nuestro Dios, con nuestro Señor, que es el que nos da la vida y dice que sin su voluntad no se mueve nada. Así de que Dios nos dice que tengamos la actitud correcta. Y yo quiero animarte en que podamos tener, si no lo hacemos, empezar a hacerlo. Y creo que la satisfacción es de que Dios va revelando la estrategia divina en tu vida, porque Dios conoce tu corazón y sabe con qué actitud lo estás buscando. Y Dios va a abrir puertas, y Dios va a resolver los asuntos, y Dios va a poner en que la solución a las situaciones difíciles. Creo que qué bueno que tengamos que cambiemos esa manera de ser en nuestra vida y de que podamos verdaderamente acercarnos al trono de la gracia con esa convicción de que estamos delante de Dios. Nos dice también que cuántas veces hacemos oraciones muy rápidas, casi nada más para que cumplir la rutina de ese día. Dios quiere tener un encuentro con nosotros y creo que hemos perdido grandes, importantes bendiciones por no tener esa actitud correcta, ese entendimiento correcto de acercarnos al trono de la gracia de nuestro Señor. En ese sentido, también nos dice aquí este texto, la reverencia en este escrito de este pastor, así de que dice, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Habacuc 2:20. También nos dice alerta, primero despierta, te recuerda que te vas a reunir con el Creador del cielo y de la tierra, el Redentor de los hombres. Debes estar bien para recibir eh, lo que Dios quiere darte ese día, esa respuesta quizá que no has encontrado. Recientemente veíamos cómo Dios utilizó la vida del profeta Daniel, con Nabucodonosor, con este rey de Babilonia, y cómo Dios tenía ese esa bendición para la vida de Daniel, que fue calificado, dice que con un conocimiento mayor a los de su tiempo, con la gente que compartían. Y en este sentido Dios quiere que seamos alertas para recibir la instrucción correcta de parte de Dios. Disposición para obedecer también. A veces el Señor nos va a decir, no es correcto, no debes hacerlo, y creo que si Dios te alerta en algo, es pertinente entenderlo. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestra vida, si hubiese tenido ese cuidado, no estuviera pasando por esta circunstancia? Dice la palabra, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto nos dice Juan 7:17, es una palabra del Señor Jesucristo. Así que en este sentido, la palabra de Dios nos dice que tengamos la actitud correcta. Queremos, como todo lo hacemos cada domingo, orar también por nuestro país, orar por nuestras autoridades, orar por este tiempo donde se han prolongado los meses de esta situación de salud. No somos ajenos, y si estamos aquí hoy sanos es porque Dios nos ha mostrado su misericordia. Dios nos permite estar sanos, pero también entendemos que hay otras personas que están batallando, están en hospitales, en sus hogares, padeciendo las consecuencias de esta enfermedad. Así que oramos también porque la misericordia de Dios toque sus vidas, que su mano toque sus vidas, que también los médicos
en los hospitales, las enfermeras, todas las personas que trabajan, toda la gente que está involucrada para que haya una mejor forma de cómo atender esta situación. Dios les dé sabiduría, les dé fortaleza y que también Dios los cubra, porque es cierto que se han vuelto, son verdaderos héroes, porque ellos son los primeros, los médicos, el personal de salud que arriesga sus vidas para que otros tengan vida, para que otros puedan sanar, y también han fracasado, han quedado en el camino. Dios tenga misericordia de sus vidas, de sus familias, y que el propósito, el llamado que ellos tienen verdaderamente impacte la vida de quien lo necesita. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, y queremos terminar este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Dios hará en nuestras vidas. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por este momento, y que la justicia de Dios siga definiendo nuestra vida, siga estableciendo su gracia en nuestras vidas. Lo declaramos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra, que bendigas nuestras vidas, Señor, que bendigas, Padre, en este tiempo la oportunidad de compartirla, Señor, pero también, Padre, la responsabilidad de tener, Padre, pues esta oportunidad, así alcance a uno, Señor, o a uno mismo, Señor, la palabra de Dios dice que se siembra, Padre, en esperanza, y se cosecha también en esperanza, Señor, porque solamente tú eres Dios, solamente, Señor, tú conoces el corazón, conoces los tiempos, y Padre, suplicamos, Señor, que tu gracia siga bendiciendo a quien está, Padre, compartiendo esta palabra, a quien la va a escuchar, pero también, Padre, nos unimos en una intercesión, Señor, nacional, global, para que tu presencia, Señor, siga bendiciendo, siga dirigiendo, Señor, a nuestras autoridades, Padre, que hagan lo justo, Señor, que tengan en cuenta el consejo que solamente puede venir de ti, Señor, y que también, Padre, puedan escuchar y que puedan ayudar, Padre. Gracias, Señor, por las personas que están haciendo trabajos, Padre, muy difíciles, de mucho peligro, pero aún así, Señor, lo hacen. Bendice, Señor, sus vidas, bendice sus esfuerzos, Padre, y te suplicamos también por sanidad para nuestro país, para este tiempo de salud, pero también para todos los países donde esta situación se ha vuelto, Señor, peligrosa, mortal, Señor. Tú tienes palabras de vida, y, Señor, sabemos que tú tienes tu tiempo, y que te suplicamos porque este tiempo de sanidad, a través quizá de vacunas, a través quizá de concluir este tiempo difícil, Señor, pero tú manifiestes. Y Padre, Señor, bendice pues en nuestras vidas y las acciones, Padre, de quienes están ocupados, preocupados por el bienestar de los demás. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.